Señor, antes de escuchar tu palabra que vienes a exponer a través de nuestro hermano predicador en esta mañana, queremos preparar nuestros corazones, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dile una vez más: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de recibe, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
gracia recibe. Dile una vez más, recibe. Recibe toda la honra, Señor. Señor, queremos adorarte, queremos reconocerte en este día. Preparamos nuestro corazón a ti, Señor. Siembra en él tu palabra, transforma nuestras vidas. Recibe toda la honra. Recibe. Y lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí, en mí, en mí. Señor, queremos preparar nuestro corazón para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, Señor, a no solamente escuchar tu palabra, Señor, sino a ponerla por obra, Dios. Que no seamos como aquel que se mira al espejo, Señor, y se olvida cómo era. Permite, Dios, que podamos recordar, aplicar en nuestras vidas el mensaje que hoy se va a predicar. Permite que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Lo podemos decir ahora de memoria? Solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y ahora sí, para finalizar, solo a Dios la gloria. Hermano, esta es realmente el basamento de la Reforma Protestante, que hasta el día de hoy, y a Dios gracias, se mantiene. Solo eso es importante. Todo lo demás no tiene el fundamento, la base que tiene esta declaración. Solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y durante este mes precisamente que se habla de la Biblia a nivel mundial, basado en la Reforma Protestante, porque en la Biblia, en la Sagrada Escritura no hay día de la Biblia. Estamos basando en las predicaciones de nuestros hermanos invitados, miembros de nuestra iglesia. Fíjense, yo sé que la tecnología es importante y ha cambiado mucho. La tecnología ha cambiado mucho la dinámica de la forma de vivir de nosotros. Usted hace unos 20, 30 años era difícil comunicarse, no por teléfono de casa, vía CanTV, en el caso nuestro. Hoy en día los teléfonos celulares son una máquina, son una computadora en las manos de nosotros.
Tenemos todo allí. Sin embargo, hay cosas que son que datan de hace mucho tiempo. Y Dios no previó para la tecnología en el sentido que no dijo, bueno, en el futuro ustedes van a usar solamente la tecnología. Mantuvo la idea de la escritura, de sus pensamientos escritos en tablas primeramente, y luego dejó los pergaminos, y ahí se estableció la Biblia en el tiempo, etc. Ahora fíjense bien, ¿por qué le digo todo esto? Porque creo que es necesario en este mes de la Biblia recuperar la Biblia en nuestras manos. Yo entiendo de que tenemos teléfonos inteligentes, eso lo entiendo, pero es muy triste ver, en mi opinión de pastor, llegar a los hermanos sin Biblia, cuando si alguien ha promocionado las Biblias a esta iglesia. La última que entregaron fueron estas. ¿Cuántas entregaron de estas, Juan Miguel? ¿No está Juan Miguel? O Bianca, ¿cuántos se entregaron de esto a los jóvenes? 50. ¿Y en el pasado cuántas Biblias se han colocado aquí en la iglesia? De las cuadraditas que están por allí, la Reina Valera. ¿No se acuerdan? Una a cada miembro de la iglesia. En Paraguay, el hermano Alan, a través del contacto de Juan Miguel con hermanos del exterior, de Estados Unidos, entraron cerca 10.000, me equivoco, 10.000 Biblias a través del ministerio del hermano Alan, el pastor de la iglesia en Paraguay. 10.000 Biblias, porque la Biblia sigue siendo necesaria en las manos de nosotros. Entonces yo le quiero invitar a que esta semana, este mes completo, usted acuda menos al teléfono y más a la Biblia que tiene en su mano. Esta es una Biblia muy buena, la contemporánea, de la Reina Valera contemporánea. Es un lenguaje casi similar al lenguaje que usa la Nueva Versión Internacional. Entonces yo les animo, ¿verdad? Les exhorto, con el amor de Jesucristo, a de que vengan los domingos con su Biblia, para así trabajar todo. Cuando digan busquen, ustedes buscan rápidamente. Es por eso que no hemos puesto internet aquí en el local de la iglesia, porque sería más rápido con el teléfono. Pero yo quiero de verdad invitarle, no es por eso, pero sí quiero invitarle, hermano, de que traigan su Biblia. Un soldado no va al ejército sino con su arma, ¿verdad? Y la Biblia es la palabra de Dios, es la espada de nosotros. Bueno, esta semana tenemos nuevamente a un hermano invitado. Va a trabajar en base a la palabra. Vamos a pedirle a Dios que le bendiga al hermano José Antonio. Aquí está. Sí. El hermano José Antonio, para que Dios le use maravillosamente en el día de hoy. Pedimos la mayor tranquilidad durante este tiempo. Si usted siente un poquito de calor, ore ahí para que el Señor refresque el tiempo. Él tiene el poder para hacerlo. Así que bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por la vida de José Antonio, Señor. Úsalo conforme a tu maravillosa voluntad. Que sus palabras sean tus palabras, Señor. Que haya recibido toda la sabiduría tuya, Señor, en la investigación de lo que hoy, Señor, va a ser un sermón para nosotros. Te damos gracias por la palabra. Gracias porque la fe viene solo por el oír, pero el oír proviene de tu palabra, Señor. Tu palabra es eficaz, es maravillosa en nuestras vidas. Que no, Señor, nunca la pongamos a un lado en nuestras vidas. Que sea prioritario escucharte a ti, Señor, cada día. Y cómo tú transformas, Señor, a este mundo cada día a través de tu palabra. Bendito seas en esta hora. Usa a José Antonio, danos a nosotros la atención necesaria para escuchar y aplicar el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. De 1569. ¿Y qué ocurrió ese día? Bueno, ocurrió algo maravilloso. Resulta que se publicó por primera vez la Biblia en el lenguaje que usted y yo hablamos, en el lenguaje hispano, en el español. Y esa Biblia se llamó la Biblia del Oso. Y se llamó la Biblia del Oso porque en su tapa aparecía un oso comiendo miel.
y de allí viene el nombre de la Biblia del oso, para muchos conocido de esa manera. Y fue traducida por Casidioro de Reina, que posteriormente fue revisada por Cipriano Valera, y es lo que nosotros tenemos en la mayoría de los textos hoy por hoy. Si usted ve la versión Reina Valera que usted está teniendo en sus manos, ¿quiénes tienen versión Reina Valera del 60? A ver, levántenla allí. Esa Biblia que usted está leyendo es producto de la Biblia del oso, más unas ciertas revisiones que se le han hecho, ¿ok? En las traducciones. Todas estas traducciones han servido maravillosamente para cada uno de nosotros, porque podemos en un lenguaje mucho más sencillo poder tener lo que el autor de alguna forma u otra desea comunicarnos. Cada traducción que usted puede conseguir es el resultado de alguien que se dispuso a irse al hebreo, al griego, al arameo y traducir el texto a lo que hoy por hoy tenemos como traducciones. Damos gracias a Dios por este tiempo de celebración para todos los creyentes. Es maravilloso darle un espacio, así como damos un espacio también para la Navidad, darle un tiempo también a la Biblia. ¿Y por qué la Biblia es tan importante para nosotros, para el creyente? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, vamos a ver el título de hoy, de la predicación de hoy. Le he colocado las cualidades de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Usted va a poder observar a la luz de la palabra cómo esta escritura puede impactar su vida si usted determina empezar a escudriñar, a leer sobre ella. Vamos al verso, a la cita bíblica, Hebreos 4:12 y 13. Voy a tomar la primera lectura en la versión que todos conocemos. Dice de la siguiente manera. Verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La versión del oso, la tan popular versión del oso, antes de hacer todas las revisiones, dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas, abiertas a sus ojos, y de lo cual nosotros hablamos. Y una tercera traducción en un lenguaje más coloquial para nosotros es la traducción en lenguaje actual, y dice de la siguiente manera: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. El verso 13 dice: y nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad, y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra,
que, como acabamos de leer, Señor, tiene ciertas cualidades que queremos aprender en la mañana de hoy. Ayúdanos a ver, a entender estos versos, Señor, que el autor quiso comunicarnos, Dios. Bendice el tiempo que vamos a tener en discusión de este tema, Señor, y permite que los corazones que están abiertos en este momento a escucharte puedan ser transformados, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El verso clave aquí es Hebreos 4:12. Y si me permiten, voy a colocarle una enseñanza que quizás debería ser lo que tú y yo debemos tomar como referencia. La enseñanza central como propuesta es: la palabra de Dios actúa con poder en la vida de todos los seres humanos. Vamos a repetir esta frase. La palabra de Dios actúa con poder en la vida de todos los seres humanos. Ahora hazlo para ti. La palabra de Dios actúa con poder en mi vida. Para hablar un poco del contexto donde está envuelto este pasaje, el libro de Hebreos fue escrito a una población muy particular de creyentes y en una situación muy complicada. Resulta que esta carta fue dirigida a cristianos judíos y parece contradictorio el título que se le estamos dando, pero realmente es lo que estaba sucediendo. Ellos se enfrentaban gran persecución porque los judíos estaban cambiando su pensamiento, su creencia al cristianismo, y al ser cristianos, al ser llamados cristianos, se veían tentados a seguir las tradiciones por la presión social, incluso por la persecución que estaban tomando en su alrededor. Entonces, a la luz de esta dificultad, algunos habían considerado abandonar completamente la fe cristiana, y a esto se le llama apostatar. Es tratar de cambiar tu creencia, volver a lo que era tu pasado. Entonces, el autor de este libro no se ha determinado quién es. Si usted intenta buscar historia, tratar de escudriñar un poco en la historia, quién escribió el libro de Hebreos, no se sabe. Muchos presumen de que fue Pablo o alguno de sus discípulos, Bernabé, por ejemplo, pero lo cierto es que no se ha determinado quién fue. Lo más curioso, y lo que sí es cierto, es que el autor trata de exhortar a estos creyentes a permanecer a pesar del costo de lo que eso implicaba. ¿Y por qué? Bueno, el centro de todo, la carta de los Hebreos, es porque él intentaba convencerles de que Jesús es sobre todas las cosas. Y explicaba en los primeros capítulos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que Jesús era superior a los ángeles. Si se recuerdan, aquellos que han leído el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Dios siempre se comunicaba a través de estos personajes. Por ejemplo, a Moisés le fue entregada la ley a través de los ángeles, así lo dice la Escritura. Entonces, Hebreos, o el autor de Hebreos, le dice: ustedes saben que el Señor Jesús es superior a esos ángeles. Luego, en los capítulos 3 y 4, él intenta explicar de que Jesús era superior a Moisés. Era más importante que Moisés, cosa que para el judío era algo impensable, porque Moisés era, para ellos y para los que son judíos actualmente también lo sigue siendo, la figura más importante de la Biblia. Entonces el autor nos dice que Jesús
en esta etapa del verso 3 y 4 está en ese marco, explicándoles a ellos que Jesús es superior a Moisés y por ende a la ley que Moisés había traído, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Ese es el marco de la explicación de este texto. Hebreos 4:12. Y una de las cosas a las cuales se refiere en unos versículos anteriores es el Salmo 95, y te voy a invitar a que me acompañes a buscarlo. Salmo 95, el verso 8 y el verso 11. Hay una declaración allí que fue escrita directamente a ese pueblo en específico. Porque resulta que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, Dios los sacó de Egipto y iba a entrar, después de haber pasado varias situaciones, iba a entrar a la tierra que Dios le había prometido, donde fluía la leche y la miel. ¿Se acuerdan de esa etapa? Bueno, resulta que Dios condenó a esta generación y esta es la frase que él utilizó. Quiero que escuches: si oyereis hoy mi voz, verso 8, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y este tema es maravilloso. Los versos antes del verso 12 son maravillosos y sería buenísimo que algunos de nuestros pastores nos pudieran discutir esto. Pero yo quiero centrarme en la última parte de este texto, en Hebreos 4, ¿ok? Porque específicamente estamos en este mes maravilloso que es el mes de la Biblia. Y a pesar de la exhortación, sí, por favor. Gracias. Que el autor le estaba dando a los cristianos a procurar no caer en el error que habían caído en aquella generación, ¿verdad? El autor finaliza parte del verso 4 con una frase: a escuchar la voz de Dios, y les explica por qué no podían cometer el error de tratar de engañar a Dios. Les explica por qué a Dios no se les puede engañar y por qué Él a través de su palabra puede determinar todo en tu vida, en la mía. Ante la palabra de Dios, las personas pueden tenerla en cuenta o menospreciarla. Son dos caminos que pueden ocurrir. Esto puede ser bien entendido cuando se trata de personas creyentes o personas no creyentes. Lo terrible o lo triste en este asunto es cuando el creyente es el que no obedece, el que se hace el desentendido o el que menosprecia a la palabra de Dios. Tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no obedece a lo que Dios ordena y aconseja, desagradándolo, por supuesto, y de esta manera perdiendo muchas bendiciones. En cierta ocasión, en un matrimonio en Inglaterra, el esposo y la esposa recibieron un texto como el que usted tiene en sus manos, una Biblia. Y el esposo, curioso, comenzó a leer la Biblia. Y al cabo de unos días, ya habiendo avanzado en la lectura, se acercó a su esposa y le dijo: esposa mía, si lo que dice este texto es verdad, estamos equivocados. El hombre siguió la lectura, siguió leyendo cada vez más, ya estaba mucho más avanzado que antes.
Y sorprendido se acerca nuevamente a su esposa y le dice: esposa mía, si lo que dice este texto es verdad, estamos perdidos. Con más ahínco, el hombre siguió leyendo las Sagradas Escrituras hasta que logró terminarlo. Al finalizar, se acercó a su esposa y le dijo: esposa mía, si lo que dice este texto es cierto, podemos ser salvos. Es increíble cómo el mismo libro que nos revela la condición de pecado que tenemos delante de Dios, ese mismo libro te permite obtener salvación, salida a ese problema o a esa condición que en algún momento tú y yo tuvimos o que podemos tener. En esta cita vamos a encontrar 5, y me gustaría que ustedes puedan tomar nota de ello. 5 cualidades que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. De esa manera podemos determinar, así como hemos aprendido, que la palabra de Dios actúa con poder en la vida de todos los seres humanos. La primera cualidad la vamos a encontrar en Hebreos 4:12, en la primera parte, en la parte A. Dice: la palabra de Dios es viva. Es viva. Esa es la primera cualidad. Y aquí hay 2 palabras que examinar. La primera de ellas es la propia palabra, que no necesariamente, según la traducción del griego, se refiere a la palabra que usamos o que se usó en Juan, ¿verdad? Para explicar el concepto de creación, ¿no? El logos. Aquí la palabra usada es la que está referida a la hablada, a la escrita, a la que es enunciada o comunicada a cada una de las personas, ¿sí? Y la segunda es la cualidad que estamos examinando, que es viva. Y viva viene del griego son, un participio presente del verbo sao, que significa, traducción viva, que significa que viene que está activamente viva. Esa sería la traducción. Es una viva, pero de que permanece en el tiempo. Ciertamente, la traducción más acertada para este texto dice Primera de Pedro 1:23 y Mateo 24:35. Voy a comenzar como el segundo, disculpen. En el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso fue declaración del mismo Jesús. Mas mis palabras no pasarán. Jesucristo sabía el poder que tenía la palabra de Dios en continuar en el tiempo. Pero también hay otra connotación importante aquí. Y es que tal como Dios, su palabra, no solamente trasciende en el tiempo, sino que también da vida. Porque está impregnada de su propia esencia. Dios es vida. Y solo eso, sino también que imparte vida. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Es decir, que usted y yo no solamente podemos saber de que esta Biblia pasará en el tiempo. Usted probablemente, es lo más seguro, a menos que venga el Señor, parta de este mundo. Y esto va a continuar. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios continuará en el tiempo.
Pero también es cierto que esta misma palabra va a dar vida a aquel que se acerque a Dios, va a dar vida a aquel que logre acercarse y buscarle. Como les he dicho, muchas cosas pasarán al olvido, otras puede que adquieran un interés académico o histórico, pero la palabra de Dios es algo con lo que todos nos hemos de enfrentar en algún momento. Entonces, por un lado, la palabra es viva en el sentido de que es constante, vigente y permanente, pero por otro lado, la vida da vida a los que creen en el mensaje y reciben a nuestro Señor Jesucristo. Descubrir la palabra de Dios o descuidar la palabra de Dios es ser culpables de incredulidad y estar en peligro de correr la misma suerte a la cual estuvieron sometidos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esa generación que no creyó en Dios, pasajes un poco más, versos un poco antes, explican de que este pueblo estuvo divagando porque Dios no les permitió entrar en la tierra prometida. Resulta que enviaron unos espías, entre ellos estaba Caleb y Josué. ¿Se acuerdan de esa parte? Y cuando regresaron, 10 de ellos dijeron: no, eso está horrible, no vayamos. Mientras que Josué y Caleb, sí es verdad, el lugar es difícil, hay un panorama no agradable, pero en el nombre de Dios podemos combatirle. Y por esa razón, solamente Caleb y Josué, siendo obedientes, teniendo fe, lograron entrar. Porque creyeron, porque tuvieron fe, porque sabían que Dios era mayor que cualquier otro problema que podían enfrentar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Nos da seguridad, aunque la adversidad que tengamos al frente sea muy grande. Dios nos dice y nos promete de que va a estar con nosotros. Amén. La segunda cualidad se encuentra al mismo nivel que la primera. Y la encontramos en ese mismo verso, en esa misma parte del verso. Y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 en la segunda parte A. Dice: la palabra de Dios es eficaz, y la palabra griega que se utiliza aquí para describir eficaz es una palabra que para nosotros es bien conocida. Y a lo mejor la pronuncia ustedes decían: sí, tiene que ver con esto. Energes. Energes. Por supuesto nos llama la similitud de la verdadera palabra, que significa energía. Es decir, la palabra de Dios tiene esa fuerza, esa energía para impactar, para transformar. Tiene poder. Cuando hablamos de eficaz, es eficaz para el cumplimiento de la misión para la cual Dios la envió. Convence, limpia y transforma. La palabra no siempre actúa conforme a nuestras expectativas, pero siempre cumple los propósitos de Dios. Hace un diagnóstico de tu vida y la mía y nos muestra nuestra condición como seres humanos. Nos revela, poniendo el dedo en la llaga, en aquello que nosotros llamamos nuestras enfermedades morales. Por eso mucha gente le huye, ¿no? Aquellos que creen en ella les trae sanidad. Aquellos que la rechazan les trae juicio y condenación. Bien sea atendida por el hombre, bien sea descuidada, siempre es eficaz. En un caso trae bendición y en otro trae juicio y condenación. En Inglaterra, un hombre llamado Guillermo, no voy a pronunciar su apellido porque
no lo sé pronunciar realmente, pero vamos a llamarlo Guillermo W. Era un brillante joven de 24 años y cuando fue elegido miembro del Parlamento inglés, él no sabía en ese momento nada acerca de la Biblia, era un despreocupado completamente de los asuntos religiosos. Pero una vez durante un viaje, por invitación del reverendo Isaac Milner, leyeron todo el Nuevo Testamento en griego, un idioma que para ellos no era desconocido. Tuvieron la dicha de leerlo en griego. Y este hombre, al finalizar la lectura, fue un hombre nuevo. Fue el senador cristiano de la época. Y no solamente eso, sino que llegó a participar como abogado en la abolición de la esclavitud en Inglaterra. A eso nos lleva la palabra de Dios cuando tú y yo acertadamente somos obedientes. Actúa con eficacia sobre tu vida y sobre la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han sido impactados por la palabra de Dios de manera eficaz? Si no es así, usted no estuviera aquí. Si no es así, usted no estuviera sentado en esa silla. Porque en algún momento Dios tuvo que impactar tu vida a través de esta maravillosa palabra. Es uno de los hechos innegables de la historia que cada vez que el hombre ha tomado en cuenta las Sagradas Escrituras, suceden cosas maravillosas. Y si no, recordemos lo que estamos celebrando en este mes. El pastor ya citaba en algún momento lo de la Reforma. Y resulta que cuando en ese momento la Biblia comenzó a ser pública, comenzó el hombre a tener la oportunidad de tener acceso a ella, cosa que no era así anteriormente. Solamente un grupo selecto de eruditos y personas con poder económico tenían acceso a ese libro. Cuando empezó a ser público, comenzaron a suceder cosas en el mundo. Y se puede decir que hubo un antes y un después de ese momento, en el siglo XVI. Entonces, hermanos, es eficaz. La palabra de Dios es eficaz para nuestras vidas. Otra ilustración, Estados Unidos, no el Estados Unidos de actualmente, pero el Estados Unidos que se fundó para llamarse Estados Unidos, comenzó a tener en su constitución considerar la Biblia como referencia. Y Estados Unidos comenzó siendo una gran potencia a nivel de moral por su estructura base. No es cuento. La palabra de Dios transforma, mi hermano. Luego, bueno, han pasado cambios en su estructura y ya sabemos lo que es hoy por hoy. El tercer punto, vamos un poco más allá, en la parte B. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Algunas versiones, en vez de la palabra cortante, utilizan afilada. Más afilada, más cortante, que espada de dos filos. Y el autor hace una referencia aquí. Seguramente el entorno, lo que conocían de la espada, era esa espada llamada la mashaira, que utilizaba el soldado romano, que era una espada para el combate cuerpo a cuerpo, una especie de navaja un poco más larga, y tenía la particularidad que por ambas hojas era filosa, y la afilaban antes del combate a tal punto que no podías cargarla desenvainada porque podías cortarte. Era muy cortante, muy filosa.
Y el autor de Hebreos dice, es más cortante que espada de dos filos. La espada del hombre solo puede dañar el cuerpo, mientras que la espada de Dios puede destruir no solamente el cuerpo, sino el alma. Puede herir. Y no en el sentido de hacerte daño desde un sentido físico, sino que puede impactar tu vida a tal punto que te encuentres moralmente, así como cuando te dan en la llaguita y te dan y sientes dolor porque hay algo ahí en tu vida que te está haciendo mella. Entonces la palabra de Dios es filosa, es cortante, pero también puede tener una connotación como a este hombre que les voy a citar en este momento. Sucedió que también en el Medio Oriente, en Inglaterra, para combatir a un conferencista llamado Pedro Mártir, quien dictaba conferencias en la Universidad de Oxford, conferencista de escena netamente antipapista. Es decir, iba a refutar o a contradecir lo que en el momento el Papa estaba afirmando. El clero de la Iglesia católica se alarmó y prepararon a un hombre. Escucha esto. Prepararon a un hombre para que pudiese combatir a Pedro Mártir. El hombre se llamaba Bernardo Gilpin y pueden buscar la historia en Google. Él comenzó a prepararse, comenzó a leer la palabra de Dios para combatir a este hombre que estaba en contra de las enseñanzas de la iglesia del momento, la iglesia católica. Y resulta que en pleno estudio, al comparar lo que se le estaba enseñando por un lado y lo que decían las Sagradas Escrituras, dijo, no, yo no voy a ir a combatir con esto. El hombre dejó su creencia, dejó de seguir las creencias de la Iglesia Católica y comenzó a trabajar directamente con lo que la palabra del Señor le estaba enseñando. Es un arma de dos filos, porque tú puedes cortar en un sentido, pero en el otro también te va a dar. Ese es el efecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede herir tan profundamente al hombre que no hay comparación del efecto que pueda causar cualquier arma creada por el hombre. Es más afilada que cualquier otra espada de dos filos y por ende puede llegar más allá de lo que cualquier otra arma puede hacer. Y esto nos lleva al siguiente punto. La cualidad número 4. Y la podemos conseguir en la parte C de ese mismo versículo. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Verso 4:12 en la parte C. Es penetrante. Entonces, la palabra de Dios es penetrante. Y la palabra penetrante puede llegar a donde no llega ningún instrumento humano. Véalo como un bisturí. El alma, el espíritu. Este pasaje expone la incredulidad y el miedo al cual seguramente estaban sometidos los personajes a quien fue dirigida esta carta. Fíjense que las primeras dos cualidades no están relacionadas a armas, pero estas dos sí están relacionadas con armas. Seguramente, como han descrito muchos
historiadores acerca de los comentarios que hay alrededor de esto, el autor quería decirles, miren, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo amenazados, pues ¿saben qué? No le tengan miedo a esa arma filosa que es penetrante, porque la palabra de Dios, gloria a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios puede impactar más que esa arma que es de dos filos y que penetra. Y les explica, puede llegar al alma, al espíritu. A los tuétanos. Fíjate que cuando habla acerca de hasta dónde llega en el cuerpo, no solamente se queda con la coyuntura, sino que va a la médula, donde está lo más interno del hueso. Muy pocas armas en aquel momento podían llegar hasta allí. Y el autor les explica y les dice, ustedes saben qué, no le tengan miedo a esas armas. La palabra de Dios es mucho más penetrante. Tengamos entonces en cuenta que la palabra de Dios llega a la profundidad de nuestras aspiraciones humanas, de nuestros temores y complejos, de nuestros deseos más ocultos, de nuestros pensamientos más secretos, de nuestras pasiones escondidas. Ese es el efecto penetrante de la palabra de Dios sobre la vida del ser humano. Seamos sensibles entonces a ella y dejemos que obre en nuestras vidas. Y finalmente, vamos a la quinta cualidad. Le dije que eran 5, ¿verdad? En primer lugar, viva. En segundo lugar, eficaz, cortante o afilada, penetrante. Y la última cualidad, según el verso 4:12, dice, la palabra de Dios discierne. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí la palabra usada discierne viene del griego críticos. Critica, juzga. Y lo más impactante de esta palabra es que la palabra usada aquí, críticos, no es usada en ningún otro texto en el Nuevo Testamento. Esto nos da a entender que es la palabra de Dios y la única que puede hacer, la palabra de Dios que puede criticar, puede juzgar tu vida y la mía. Este término sugiere que discrimina, juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede juzgar nuestros pensamientos antes de convertirse en palabras, y nuestras intenciones antes de que se conviertan en acciones. La palabra discierne lo que el autor aquí llama el pensamiento y las motivaciones del corazón. Ninguno de nosotros nos conocemos bien a sí mismos, pues, excepto en la medida en que la palabra y el Espíritu van revelándonos lo que realmente somos. Somos tremendamente complejos, ¿sabes? Pero Dios nos entiende a la perfección. Y seguido a esto, el verso 13, con el que finaliza esta cita, cambia el enfoque de la palabra de Dios a Dios como Dios omnisciente. Y esto, por supuesto, es muy natural porque no podemos separar a Dios y su palabra.
Nada puede separar a Dios de su palabra. Entonces, todo queda expuesto delante de Él. Nadie puede engañarle. Nada se escapa de su atención. De Él no podemos esconder nada. Dios lo ve todo. Esto puede ser incómodo si tenemos algo que esconder. Y en relación al contexto que estamos trabajando, podemos afirmar entonces que el Señor sabe dónde hay verdadera fe. Escúchame, creyente. El Señor sabe dónde hay verdadera fe. Si no podemos engañar a Dios, mejor será que no tratemos de engañarnos. Ya que un día tendremos que rendir cuentas al Señor. Vamos a concluir este tema. Hemos visto 5 cualidades, ¿verdad? Las repasamos hace un rato, pero vamos a volver para hacer memoria. La palabra de Dios es viva, ¿verdad? Es decir, tiene vida en sí misma y también imparte vida. La palabra de Dios es eficaz, cumple el propósito por el cual fue creado. La palabra de Dios es cortante y afilada. Eso significa que puede herir al hombre revelando su condición. La palabra de Dios es penetrante y puede llegar a lo más profundo de nuestro ser. Y la palabra de Dios discierne, juzga nuestros pensamientos más ocultos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje, hermano? Voy a hablar contigo, creyente. Busca a diario a Dios. Conócelo. Es importante que esto que nosotros compartimos con ustedes no solamente se quede en un domingo. Crea hábitos de lectura. Trata de tener tiempos especiales donde Dios pueda comunicarse contigo a través de su palabra. Está bien que veamos servicios, está bien que veamos por YouTube predicaciones, eso está bien, pero no se va a comparar nada. De eso se puede comparar cuando tú en tu lugar, en tu habitación, en tu lugar secreto, tú puedes acercarte a Dios y esperar su revelación, no la de otro, la revelación de Dios. Hay muchas personas actualmente hablando falsamente de lo que Dios desea o quiere, pero ¿cómo podemos filtrarlo? A través de la palabra del Señor. Es la única manera. Por eso es que es importante. Ella te va a permitir a ti que tú puedas dar vida. Bueno, no tú, la palabra de Dios. Vas a ver la vida en esa acción, en ese efecto que va a hacer la palabra en otras personas, en ti mismo. Esa palabra de Dios te va a permitir a ti ver la eficacia con que actúa. Esa palabra de Dios va a hacer en ti que tú puedas ver lo filosa que puede ser, lo penetrante que puede ser. Y vas a ver también cómo no solamente en la vida de los demás, sino también en tu vida puede transformar a través de un examen exclusivo de tu corazón y el mío. Así que procura tener tiempos especiales con Dios de lectura. Pero ahora me dirijo a ti, amigo que nos acompañas en esta mañana, que quizás para ti es primera vez que escuchas este mensaje. Hace unos versos atrás tomamos lectura del Salmo 95.
Y el Salmo 95 comienza con una línea bien importante y dice: y si ustedes oyen mi voz, si ustedes oyen mi voz, el Señor dice, no endurezcan sus corazones. Si ustedes escuchan mi voz, no endurezcan sus corazones. Dios te está llamando a que puedas conocerle, a que puedas tener un encuentro genuino con Jesús. Dios te ha dejado este manual de vida para que tú puedas conocerle cada vez más. Si tienes alguna duda, si tienes algo por lo cual tú deseas seguir más allá, tienes a tus líderes aquí en la iglesia que te pueden ayudar a comprender cada uno de los versos que se encuentran aquí. Probablemente no lo sepamos todo, pero seguramente te vamos a guiar, así como muchos líderes han guiado a las personas que se encuentran aquí. Yo quiero orar por ti, para que sea el Señor llevando este mensaje a la práctica. No solamente para que empieces a vivir una vida devocional, sino para que examines tu corazón a la luz de la palabra y puedas ver allí, en las líneas que están descritas, la verdad. Así como estos hombres han sido impactados, los que mencioné, puede ser impactada tu vida también. Dios amado, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por el efecto transformador que hay en tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que solo tú, oh Señor, solo tú a través de tu palabra puedes transformar nuestras vidas, Señor. Sabemos, Dios, que no estamos aquí en este mundo solo para disfrutar de los placeres que nos pueden brindar la humanidad, la moda, la música, la tecnología, Señor, las comodidades, el trabajo. Estamos aquí porque, oh Dios, tú has dispuesto que el hombre vea en ti el camino y tú has decidido, has propuesto un camino a través de tu Hijo Jesucristo. Dios, yo te quiero pedir por cada una de las personas que se encuentran en este lugar, Señor. Permite que sea tu palabra transformadora la que permita que su vida, la mía, puedan ser cambiadas una y otra vez. Que podamos ver aquellas cosas que con las cuales nos vamos contaminando, Señor, con las cuales nos vamos manchando, y que sea tu palabra la que nos permita deshacernos de ellas, Señor. Que podamos transformar, porque deseamos obedecerte, Señor. Deseamos escuchar tu voz. Y deseamos que nuestro corazón esté todo lo contrario, oh Señor, a ser un corazón duro. Deseamos que nuestro corazón esté dispuesto siempre a escucharte, a obedecerte. Que tomemos la posición de Caleb, de Josué, al determinar: mi Dios es más grande, porque yo lo conozco, porque sé cómo actúa sobre mi vida. Para que mi fe pueda ser cimentada, oh Señor, bajo el conocimiento que tú nos has revelado, bajo las acciones que tú has hecho, Señor, en esta humanidad. Te damos gracias, Señor. Y te pido por mi hermano, Señor, pero también por aquel que nos acompaña. Oh Dios, bendice el corazón de las personas que se encuentran en este lugar, Señor, y que han escuchado tu palabra, que le has permitido examinar y tomar parte de este texto.
Oh Dios, permite que su vida sea transformada. Permite que ellos puedan ser perdonados, Señor, ser limpiados por ti. Que sea tu Espíritu Santo el que llegue a sus vidas, los convenza, oh Señor, de juicio, de justicia, de verdad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Una vez más, alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.